Como inicia el tema de estas antenas fue con un estudio que levantó Subtel en el territorio, donde declararon que habían sectores que están oscuros sin internet. Entonces ellos licitaron y esta propuesta se la ganó WOM, ¿ya? Cuando nosotros como Comisión de Desarrollo conocimos el proyecto, estas antenas, mediante el estudio de ellos, ya venían como donde debieran de ser colocadas. Había antenas que, una de las antenas que si tú llegabas a Rano Raracu se veía la antena desde Rano Raracu, ya. Pero nosotros le pusimos el punto a esta gente, le pusimos a Subtel, que aquí, dentro de la zona urbana de Rapa Nui, hay muchos lugares donde está sin señal la isla. Entonces, que priorizáramos esos lugares. Ya, y en el trabajo que nosotros hicimos, fue, al principio también, se nos estaba solicitando tierras fiscales para instalar estas antenas. Y nosotros dijimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la gente, donde se instalan las antenas, podrían beneficiar a la gente de Rapa Nui. Entonces nosotros dijimos, busquen terrenos privados y coloquen las antenas en esos lugares. Se levantaron puntos donde podrían ir las antenas y bueno, el trabajo de buscar a las personas y dónde se pudiese colocar, ese ya no fue de nosotros. Nosotros nos preocupamos que en vez de que esté la señal en el campo, en vez que estas antenas estuviesen irrumpiendo con la vista que tiene desde lo prístino que es el campo, no ocurriera y que la señal se viniera a Hangaroa. Y eso se hizo así. ¿Ya? Es un proyecto que se demoró harto, sí, no es un proyecto de un día para otro. Y lo último que nosotros tuvimos la aprobación, porque dentro de todos los requisitos que nosotros habíamos solicitado, es que por favor estas antenas pudiesen ser camufladas, como la antena que hay camino a Anaquena, que es la antena de del tío Juan Hey. Después ellos volvieron hace poco y nos dijeron que según las leyes de la aeronáutica, estas antenas no pueden ser camufladas, porque al principio se aceptó una palmera. Entonces ahora las antenas iban a quedar solo con pintura blanca y rojo, porque es lo que le permite el tema aeronáutico, ¿ya? Y esa fue la última aprobación que nosotros tuvimos. Las negociaciones de en qué predio se van a instalar las antenas, eso quedó por parte privada de WOM con las personas. Estos reclamos aparecieron muy posterior al trabajo que se hizo en la Codeipa. Si bien hubo un usuario que vino a entregar sus reclamos acá, también nosotros no somos quienes fiscalizamos otras cosas. Hay otros órganos que fiscalizan y en este caso son aquellos que permiten que se construya una infraestructura como esa en un predio. ¿Ya? Por parte de nosotros hicimos el trabajo de que primero que llegara el servicio donde no estaba, segundo que esto al construirse no molestara visualmente y tercero que el beneficio llegara a la gente que vive en el territorio. Pero más allá uno tiene como limitaciones. Los reclamos que están haciendo seguramente son válidos privadamente, pero todos tienen su cauce. Y ese cauce ya no es en la Comisión de Desarrollo. Bueno, para que sepan, nosotros nunca supimos quiénes se habían adjudicado los terrenos. Nosotros hasta hace poco supimos algunos nombres de quiénes son, pero ese es una negociación privada entre la empresa privada y las personas privadas. Así que si alguien tiene un reclamo, tiene que hacérselo a las personas o a la empresa. Pero nosotros como Comisión de Desarrollo creo que cumplimos con la mirada, con altura de mira del desarrollo del territorio y de las mejoras de las telecomunicaciones acá.